El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Hoy es lunes 6 de abril de 2026. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Maduro hace un nuevo llamado a la unidad, el diálogo y la reconciliación en Venezuela. Gustavo Petro denuncia que guerrillero más buscado de Colombia soborna a oficiales para evadir su captura. Concluyen en Cuba las operaciones de descarga del petrolero ruso con 100.000 toneladas. Transportistas y campesinos alistan bloqueos en carreteras por inseguridad en México. El Escuadrón de Dios, con el que el gobierno Trump autoriza nuevas perforaciones petroleras en el Golfo de México. Trump anuncia el rescate del segundo tripulante del avión del combate F-15 derribado por Irán el viernes. Trump parece volver a posponer ultimátum a Irán para reabrir el estrecho de Hormuz. Aquí están las noticias. Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a aplazar ayer domingo la fecha de su ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Hormuz, al señalar en una entrevista con Wall Street Journal que si Teherán no hace algo antes del martes en la noche, no tendrán centrales eléctricas ni puentes en pie. Hace unos días el mandatario había fijado su límite para las 20 horas del lunes 6 de abril. En una conversación con Fox News, el mandatario aseguró que hay una buena posibilidad este lunes 6 de abril de tener un acuerdo. Sin embargo, si eso fracasa, apuntó, veremos cómo se derrumban puentes y centrales eléctricas por todo Irán. En la misma entrevista, garantizó inmunidad a los negociadores iraníes para que no sean blanco de ataques estadounidenses e israelíes. Posteriormente realizó una crítica publicación en su red Truth Social, donde se limitó a señalar el martes a las 8 de la noche, hora del este. Si este es el nuevo plazo, se cumplirá a las 3:30 del miércoles, hora de Teherán. Sin embargo, ni Trump ni la Casa Blanca han aclarado a qué se refiere ese mensaje. Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno. Ya verán, ha publicado horas antes. Estas declaraciones insinúan la posibilidad de que el presidente haya extendido 24 horas el ultimátum que dio hace unos días a Irán para reabrir el estrecho antes de convertir al país en un infierno. En las entrevistas que concedió esta jornada, Trump prefirió no entrar en detalle de cuándo terminará la guerra contra Irán iniciada el 28 de febrero, aunque en la cadena ABC señaló que podría acabar en cuestión de días, no de semanas. En Wall Street Journal aseguró que Estados Unidos está en una posición muy sólida y ese país, por Irán, va a necesitar 20 años para reconstruirse. Si tienen suerte, si es que aún les queda un país, añadió. En Axios, en tanto, señaló que confiaban que habrá un acuerdo porque ve una buena posibilidad. Sin embargo, si eso no sucede, lo volaré todo por los aires. Nueva York. Estados Unidos envió armas a los manifestantes de las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Irán el pasado enero, según confirmó el presidente del país Donald Trump a la cadena Fox News. Trump explicó en Trey Jeans, corresponsal extranjero jefe de Fox News, que enviaron armas a través de los kurdos. Les enviamos muchas armas, se las enviamos a través de los kurdos, y creo que los kurdos se las quedaron, dijo el mandatario. Esta es la primera vez que Trump confiesa públicamente el envío de munición a los manifestantes de Irán, después de meses de denunciando la dura represión que estaba ejerciendo contra la población. El pasado mes de enero, Irán fue testigo de una oleada de protestas desencadenadas por la crisis económica en la República Islámica y que pedían poner fin al régimen de los ayatolás, unas manifestaciones que fueron sofocadas tras una dura represión que causó la muerte de 3.117 personas, según el balance oficial. Organizaciones de derechos humanos como la opositora H-Rana, con sede en Estados Unidos, calculan que esa cifra superaría los 7.000 y continúan verificando otros 11.000 casos, mientras se estiman en 53.000 los detenidos. Trump cargó duramente contra la represión de Teherán
y entonces empezó a amenazar al país con un ataque masivo, hasta que el 28 de febrero bombardeó el territorio en una operación junto a Israel. Enviamos armas a los manifestantes, muchas, y creo que los kurdos se quedaron con las armas, añadió el mandatario. Según The Washington Post, Trump pidió a los kurdos, minoría contraria al gobierno de Irán, que se uniera a Estados Unidos e Israel para derrocar los ayatolás. Nos dijo que los kurdos deben elegir un bando en esta batalla, y con Estados Unidos e Israel o con Irán, declaró un funcionario al Post, uno de los varios oficiales kurdos y estadounidenses que hablaron sobre asunto delicado bajo condición de anonimato. Washington. Sano y salvo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el segundo tripulante del avión de combate derribado por Irán fue rescatado por fuerzas militares estadounidenses ayer domingo en territorio enemigo. El caza F-15E de Estados Unidos con 2 militares a bordo fue derribado por la artillería iraní el fin de semana en el sur del país. El piloto fue rescatado el sábado, mientras que el segundo tripulante se encontraba desaparecido, lo que desató una frenética búsqueda en contrarreloj por parte de las fuerzas estadounidenses y de Irán, que incluso ofreció un rescate por su captura. Otro avión de combate de Estados Unidos, un Warthog A-10, que participaba en la misión de búsqueda y rescate, junto a 2 helicópteros para recuperar a la tripulación, fue atacado, lo que provocó que su piloto se eyectara sobre el Golfo Pérsico, donde fue rescatado, según informó la cadena CBS, socia de la BBC en Estados Unidos. Irán se ha atribuido el derribo de los 2 aviones estadounidenses. Lo hemos recuperado, queridos compatriotas, en las últimas horas. El ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia de Estados Unidos, afirmó Trump en una publicación en su red Truth Social. Trump describió al miembro de la tripulación desaparecido como un coronel muy respetado y dijo que este valiente guerrero se encontraba tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, perseguido por nuestros enemigos. Según el presidente, las fuerzas estadounidenses estaban vigilando su ubicación las 24 horas del día y se mostró encantado de poder afirmar que ahora está sano y salvo. Washington. El Servicio Secreto de Estados Unidos está investigando un tiroteo reportado en la madrugada de ayer en la zona de Lafayette Park, en Washington, cerca de los terrenos de la Casa Blanca, según informó la agencia en un comunicado de prensa. No se ha informado de ningún sospechoso ni heridos en relación con el incidente. El jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, dijo en un comunicado que la Casa Blanca se encuentra en estado de máxima alerta de seguridad. El jardín norte de la Casa Blanca fue cerrado a la prensa y a los empleados como parte de las investigaciones, según informó un funcionario del Servicio Secreto a CNN, y añadió que el espacio volverá a abrirse cuando la investigación haya concluido. Washington. El gobierno de Donald Trump autorizó esta semana nuevas perforaciones petroleras de Estados Unidos en el Golfo de México y para ello ha recurrido a un mecanismo raras veces usado. Se trata del Comité de Especies en Peligro de Extinción, también conocido como el Escuadrón de Dios, un órgano con la capacidad de autorizar proyectos incluso cuando estos puedan poner en riesgo a especies protegidas. La intervención de este panel extraordinario, que llevaba más de 3 décadas de inactividad, llega en un momento en el que el gobierno estadounidense trata de reforzar la producción energética nacional en plena incertidumbre sobre el futuro del mercado global del petróleo. También coincide con un derrame de residuos petroleros que ha contaminado cientos de kilómetros de la costa mexicana del Golfo y que investigan autoridades de ese país. El Escuadrón de Dios se reunió después de que el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth solicitara una exención de la ley de especies en peligro para llevar a cabo nuevos proyectos de extracción de petróleo y gas en el Golfo. Organizaciones de defensa del medio ambiente se oponen a nuevas perforaciones en el Golfo de México, al creer que ponen en peligro la supervivencia de varias especies marinas amenazadas que habitan en la región, entre ellas la ballena raíz, cuya población se estima en apenas una decena de ejemplares. Analizamos cómo en este comité excepcional, porque apenas se ha convocado a lo largo de la historia y que implica que la administración Trump lo haya activado ahora para nuevos proyectos energéticos en el Golfo de México.
¿Qué es y por qué casi nunca se convoca? El Escuadrón de Dios, Good Squad, en inglés, un apodo acuñado por los detractores de este panel, hace referencia a su capacidad de decidir el destino de especies amenazadas al autorizar proyectos de gran impacto económico estratégico pese a los riesgos ambientales. El nombre del oficial del organismo es Comité de Especies en Peligro de Extinción, un órgano federal creado en 1978 dentro del marco de la Ley de Especies en Peligro de Extinción. Esta ley, que prohíbe dañar a una lista de especies amenazadas, prevé un mecanismo excepcional para proyectos que supuestamente aportarían beneficios económicos o estratégicos muy importantes. Ahí es donde entra en juego el Escuadrón de Dios, que evalúa si un proyecto puede seguir adelante, aunque ponga en riesgo a especies protegidas, siempre que no exista una alternativa razonable y responda al interés nacional y se prevean grandes beneficios económicos. Ciudad de México. Transportistas y agricultores mexicanos anunciaron que el paro nacional programado para hoy lunes 6 de abril se mantiene firme, con bloqueos previstos en carreteras y puntos estratégicos en 20 estados, mientras exigen mayor seguridad, freno a las extorsiones y cumplimiento de compromiso del gobierno. En un pronunciamiento conjunto, la Asociación Nacional de Transportistas y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano sostuvieron que la decisión del paro, que empezará desde las 7 horas local, responde al abandono, la inseguridad y la falta de condiciones dignas para quienes mueven mercancías en México, así como por la crisis que amenaza el abasto y los precios de los alimentos. En la nota, los transportistas afirmaron que en las carreteras los robos, homicidios, desapariciones y extorsiones forman ya parte de la cotidiana del sector, y denunció además que la corrupción en retenes, altos costos de operación, en especial por el combustible, y ausencia de respaldo para la familia de los operadores fallecidos. A esas exigencias sumó la seguridad permanente en carreteras federales, alto a la extorsión y a la corrupción en retenes, condiciones justas para el transporte de carga, apoyo a la familia de víctimas de inseguridad y la eliminación del impuesto especial sobre la producción y servicios, IEPS, al diésel para el sector. En tanto, los campesinos añadieron advertencia de la caída de la producción nacional por importaciones desleales y de mala calidad, altos costos, sequías, bajos precios de las cosechas, el control del mercado por grandes empresas que pagan barato a productores y venden caro a consumidores. Además, señalaron que han observado incrementos en fertilizantes, diésel y todos los insumos y servicios derivados de la guerra en Irán, además de la falta de financiamiento y apoyo suficientes para el campo mexicano. Entre otras demandas de ambos sectores, destacaron la creación de una fiscalía especializada para la denuncia de delitos de transporte de carga pesada, sacar los granos básicos del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEPME, y detener ya las importaciones indiscriminadas. Ciudad de México. México se posiciona como el país con mayor número de solicitudes de medidas urgentes por desaparición ante instancias internacionales, evidenciando la dimensión del problema en el territorio nacional. De acuerdo con datos acumulados entre 2012 y febrero de 2026, México registra 819 solicitudes, una cifra significativamente superior a las de otros países incluidos en el comparativo. En segundo lugar aparece Irak con 669 casos, seguido por Colombia con 254, Cuba con 200. Más abajo se encuentra Honduras con 36 solicitudes, lo que marca una diferencia considerable frente a los niveles observados en México. La brecha es contundente. México supera a Irak por más de 150 casos y prácticamente triplica los registros de Colombia, el país latinoamericano más cercano en la lista. Esto sugiere no solo una mayor incidencia del fenómeno, sino también una mayor recurrencia en la actividad de mecanismos internacionales de búsqueda urgente. Las solicitudes de medidas urgentes son instrumentos utilizados cuando existe riesgo inminente para la vida o integridad de una persona desaparecida, lo que convierte estas cifras en un indicador crítico sobre la gravedad de la situación. El volumen registrado en México
apunta a un problema estructural persistente, vinculado a factores como la violencia, la impunidad y las limitaciones en los sistemas de búsqueda e investigación. En este contexto, los datos no solo reflejan una estadística comparativa internacional, sino que colocan a México en el centro de la atención global en materia de desapariciones, subrayando la urgencia de fortalecer las capacidades institucionales y las políticas públicas para atender la crisis. San José de Costa Rica. El gobierno de Costa Rica exigió a China detener las represalias contra las embarcaciones con bandera panameña. La medida se suma a un bloque internacional que rechaza las retenciones comerciales derivadas de una disputa legal por el control de 2 puertos estratégicos del Canal de Panamá. A través de sus redes sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica alertó que esta situación pone en riesgo el comercio global y expresó su profunda preocupación y más enérgica condena ante los retrasos e inspecciones arbitrarias e injustificadas de puertos chinos. El gobierno costarricense exigió el respeto irrestricto al derecho internacional, en particular a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y mostró su apoyo incondicional y solidaridad hacia Panamá. Con esta postura, el país centroamericano hace eco de las críticas de Honduras, Perú, Paraguay, Israel y Ucrania. Las autoridades paraguayas calificaron las detenciones como inaceptables y señalaron la existencia de presiones indebidas contra el gobierno de Panamá. La Habana. Las operaciones de descargue de los 730,000 barriles de crudo, equivalente a 100,000 toneladas, que llevó a Cuba esta semana el petróleo ruso del Anatoly Kolotkin, concluyeron ayer en la base de supertanqueros de la bahía de Matanzas, en el oeste de Cuba. Fue un proceso de descarga satisfactorio, aunque estas 100,000 toneladas no son la solución definitiva, sí alivian la situación energética del país. Ya estamos preparando la llegada del crudo a las refinerías para su tratamiento, explicó el director adjunto de la estatal Unión Cuba Petróleo Cupet, Irenaldo Pérez Cardoso. El petrolero ruso Anatoly Kolotkin, que atracó el pasado martes en el puerto de Matanzas, es el primer cargamento de este tipo en llegar a la isla en los últimos 3 meses, en un contexto de una grave crisis energética que vive Cuba por el asedio petrolero de Estados Unidos agravado desde enero pasado. Las autoridades cubanas ya habían anunciado que el descargue del buque demoraría alrededor de 100 horas e informaron que en los próximos días comenzará el proceso de refinación de las 100,000 toneladas. Expertos en el sector detallaron que las operaciones de refinamiento demorarán entre 15 y 20 días y posteriormente hasta 10 días la distribución de los combustibles obtenidos del crudo ruso. Los directivos de Cupet indicaron que la distribución estará destinada al servicio de gas licuado, el diésel para la generación distribuida de electricidad y actividades esenciales de la economía. Además se producirá fuel oil para las centrales generadoras y gasolina con el fin de aliviar momentáneamente la actual situación con la demanda del producto, señalaron las autoridades cubanas. El petrolero ruso, que pertenece a la corporación Sovcomflot, sancionada por Estados Unidos desde 2024 y que partió del puerto ruso de Prismor el pasado 9 de marzo, zarpó de la nación caribeña apenas 2 días después de que Rusia anunciara que se prepara un segundo envío de petróleo a Cuba. Ahora se está cargando el segundo buque. No abandonaremos a los cubanos, informó el ministro de Energía ruso Sergei Sibiliov en un foro energético celebrado en la ciudad de Kazán. El país caribeño vive desde mediados de 2024 una grave crisis que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el gobierno de Estados Unidos desde enero. Las medidas del gobierno norteamericano han sido calificadas por las Naciones Unidas como acciones que vulneran los derechos humanos. La imposibilidad de las autoridades cubanas para cubrir la demanda de energía ha llevado a un punto crítico el desabastecimiento de petróleo, lo que ha recrudecido los prolongados apagones diarios y ha provocado una parálisis casi total de la economía, además de impactar servicios básicos de salud, transportes y otros. Cuba precisa diariamente unos 100,000 barriles para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que unos 40,000 proceden de su producción nacional. La Habana.
La ONG Prisoner Defenders elevó a 27 la cifra de presos por motivos políticos excarcelados por el gobierno cubano desde el anuncio el pasado 12 de marzo de un proceso acordado con el Vaticano que contempla la salida de 51 reclusos de la cárcel. De los 51 presos que afirmó el régimen iba a excarcelar en marzo, solo 27 son presos políticos. Hasta los 51 anunciados, faltarían 24 presos políticos por excarcelar, porque el resto serían presos comunes, pues en marzo confirmamos más de 10 de aquella medida que eran presos comunes, señala la ONG en un mensaje en redes sociales. Asimismo aclara que los datos publicados el sábado de la excarcelación bajo amenazas de 51 presos en marzo no deben confundirse con la excarcelación o indulto de los 2010 que el gobierno cubano anunció el jueves. La cifra que informa esta ONG se refiere a la información del Ejecutivo de La Habana del pasado 12 de marzo, cuando comunicó la excarcelación de 51 presos, personas que, según explicó, habían cumplido una parte significativa de la pena y mantenido buena conducta en prisión. Las autoridades de la isla caribeña enmarcaron entonces esa decisión en el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano. Estas excarcelaciones no son indultos, sino un beneficio que permite al preso salir del centro penitenciario, aunque la pena no esté extinguida, una medida que queda condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos durante el tiempo restante de la condena. Por otro lado, el pasado 2 de abril, el gobierno de Cuba anunció el indulto de 2010 presos, una decisión que calificó de gesto solidario, humanitario y soberano, y que enmarcó en el contexto de las celebraciones de la Semana Santa. El comunicado del gobierno insular indicó que entre los incluidos aparecen jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, los que arriban al término de la libertad anticipada en el último semestre y próximo año, así como extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior. Los Ángeles. Una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, iniciará hoy una visita oficial a Uruguay, durante la cual el presidente Yamandú Orsi suscribirá las declaraciones de Chapultepec y de Salta II, con las que reafirmará su compromiso con la libertad de expresión y de prensa en ese país. La delegación espera reunirse con el mandatario uruguayo para analizar aspectos relacionados con el ejercicio del periodismo en Uruguay, según dijo el organismo en un comunicado. Se espera que este lunes 6 de abril el presidente Orsi firme ambas declaraciones, lo que presentará una señal institucional clara del compromiso del gobierno uruguayo con la defensa y promoción de las libertades de expresión y de prensa. Quito. El presidente Daniel Noboa firmó un nuevo estado de excepción de 60 días que abarca 9 de las 24 provincias del país, además de 4 municipios de otras 3 provincias. La declaración llegó preciso en Semana Santa, cuando millones de ecuatorianos estaban haciendo sus desplazamientos a distintas zonas del país. La medida tiene alcance directo sobre unas 7 millones de personas, la mitad en Quito y Guayaquil, las 2 ciudades más pobladas del país. En total, Ecuador ronda los 18 millones de habitantes. Mientras esté vigente la medida, quedan suspendidos los derechos fundamentales, la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones. Esto significa que la policía y las Fuerzas Armadas podrán entrar en viviendas sin orden judicial, previa a interceptar llamadas y mensajes sin autorización de ningún juez. Las Fuerzas Armadas, además, se desplegarán para operaciones conjuntas con la policía contra organizaciones criminales. No es la primera vez que Noboa recurre a medidas de este tipo. Desde que en 2024 declaró la guerra al crimen organizado, ha encadenado sucesivos estados de excepción de distinto alcance territorial. El penúltimo incluyó toque de queda nocturno durante 15 días en 4 provincias, entre ellas Guayas, cuya capital es Guayaquil. Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que el jefe guerrillero más buscado del país está sobornando a oficiales de la fuerza pública, que a cambio le dan información para evadir los bombardeos militares. Según el gobierno, Iván Mordisco, líder disidente de las extintas FARC, huye por la selva tras un bombardeo del ejército
que la semana pasada mató a 6 de sus más cercanos colaboradores en el departamento del Vaupés. Las autoridades sospechan que el cabecilla estuvo en ese sitio poco antes del operativo. Mordisco compra a los comandantes que deben capturarlo. Así se escapa de los bombardeos, pero deja morir a los suyos. Le avisan antes de cada bombardeo, dijo Petro en su red social X. Los 6 abatidos en el bombardeo de la semana pasada formaban parte del anillo de seguridad de Mordisco, de acuerdo con el ministro de la Defensa Pedro Sánchez. La prensa local asegura que entre los muertos está una mujer conocida como alias Lorena, pareja de Mordisco y madre de su hijo. Tras intentos fallidos por negociar la paz, Petro pasó a una guerra frontal contra el guerrillero. 3 de sus hermanos han sido capturados recientemente y enfrentan cargos por homicidio, secuestro y tráfico de armas. El líder rebelde se financia del narcotráfico y la minería ilegal en el país que más produce cocaína en el mundo. Petro suele compararlo con el abatido varón de la cocaína Pablo Escobar e intentó negociar durante un año, pero Mordisco abandonó los diálogos y aumentó su presión violenta contra la fuerza pública y la población civil. Caracas. El presidente depuesto Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, hicieron un nuevo llamado de Semana Santa a la unidad, el diálogo y la reconciliación en Venezuela, en un mensaje publicado en redes sociales 3 meses después de su captura por parte de tropas estadounidenses. Este domingo de resurrección es para decir con fuerza que esta es la victoria de la vida y la verdad. No gana la muerte, gana Cristo. No gana la mentira, no gana la verdad. No gana el odio, gana el amor. Señalaron Maduro y Cilia en su mensaje publicado en las cuentas de X y Telegram del mandatario derrocado. El mensaje hace múltiples referencias bíblicas en alusión a la resurrección de Jesús este domingo de Semana Santa. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz inicio de semana para todos. Hasta pronto. Bye.